Números capítulo 19 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo: Di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana. Grábense ese nombre, vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará, hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol lo hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y, un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación, la ceniza para el agua de la purificación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre vosotros. Amén. Entonces vamos a hablar sobre la vaca alazana. De pronto ustedes han leído mucho de los sacrificios en Levítico, ¿cierto? Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos ellos hablan de los sacrificios. Pero este de la vaca alazana es un hecho particular, como muy especial, y tenía que ver con la purificación del pueblo. La purificación. La ceniza de la vaca y agua servía para purificar el pueblo de sus inmundicias. Inmundicia por causa de muerte, inmundicia por tantas cosas, por llegarse a una mujer menstruosa, por varias circunstancias. Ya usted lo han leído en la Biblia. Bueno, vamos a mirar en forma de introducción una ofrenda de purificación
única. La llamada ofrenda por el pecado se llevaba a cabo fuera del campamento. Algo que ustedes deben tener en cuenta es que los sacrificios se hacían en el altar del sacrificio, dentro del tabernáculo. Pero este caso es diferente. Por eso digo como caso especial. Porque esta vaca alazana es rojizo. Por eso coloqué una vaca rojiza. En el caso de la vaca alazana, esta sí tenía que morir fuera del campamento. No era dentro del tabernáculo ni en el altar de sacrificio, la sacaban fuera del campamento y afuera moría. Entonces dice, donde una vaca roja era totalmente quemada y sus cenizas se almacenaban para uso futuro. Algo parecido a lo que hacen hoy cuando se crema un cuerpo. ¿Cierto? Se recibe una ceniza en una cajita. En el caso de la vaca alazana, también se guardaban las cenizas y esa ceniza para uso futuro, ¿qué era? Cuando había inmundicia, entonces un recipiente con agua y un poquito de ceniza sobre esa agua y con esa agua se rociaba al individuo que estaba inmundo para purificarlo. Ese era el rito. Amén. Entonces dice, en la purificación de personas que tenían una impureza ritual física grave, sus cenizas se mezclaban con agua para purificar a los israelitas. Entonces ya decía que en los 7 primeros capítulos de Levítico tenemos una exposición detallada de la doctrina del sacrificio. Ya ustedes lo conocen bien. Sin embargo, no hay en ella ninguna alusión a la vaca alazana. En esos capítulos, en esos sacrificios de corderos, de carneros, de becerros, no había alusión a la vaca alazana. Por eso digo que este es un caso particular y especial. Ya miramos que en Levíticos pues tenemos la ofrenda del holocausto, Levíticos 1:3, ofrenda de flor de harina, aceite y incienso, Levítico 2:1, ofrenda de paz, Levítico 3:1, ofrenda por el pecado, Levítico 4:4 y ofrendas expiatorias, entre las que podía haber un carnero, Levítico 5:15. Vamos a mirar características de la vaca alazana. Tenía que ser roja. Y ustedes saben que el color rojo simboliza la sangre, la vida y la purificación del inmundo. Con la sangre se purifica la vida de la persona que había sido contaminada. El color rojo representa también la eliminación del pecado. ¿Ustedes han leído en Isaías 1:18? ¿Qué dice Dios ahí? Isaías 1:18. Venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La sangre de Cristo tiene un efecto tan poderoso que purifica
de tal manera que nada ni nadie lo puede hacer tan blanco como él. Entonces, ese color rojizo, alazana, está hablando de la sangre que purifica y la sangre que elimina el pecado, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Una sangre efectiva, poderosa. Amén. Debería ser perfecta la vaca, es decir, sin tacha, perfecta. Eso de esa perfección nos está hablando de la perfección de Cristo. Tipifica a Cristo, quien fue sin pecado, perfecto, sin tacha. Lo que dice ahí primera de Pedro 1:19 es precisamente eso, que fuimos comprados no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, es decir, perfecto. Amén. También la vaca alazana tenía que ser una vaca sin yugo, es decir, no haber pasado por el yugo. Porque ustedes saben que las vacas o toros se utilizaban para arar tierra con un yugo en la cabeza. Eso indica que esa vaca nunca fue sometida al servicio humano, representando la libertad y la voluntariedad en el sacrificio de Jesús. El Señor Jesucristo fue sin pecado. No hizo pecado ni hubo contaminación en sus labios en ningún sentido. Fue santo, perfecto. Sin yugo, habla de liberación. Amén. No estuvo sometido al servicio o al yugo humano. Es que Cristo es nuestro libertador. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos se sienten libres en esta mañana? Libre. Soy libertado, gloria a Dios. Amén. Bueno, Cristo nos hizo libres. El agua de purificación. Las cenizas se mezclaban con agua para rociar a los inmundos. Amén. Y ya lo hemos dicho, que esa agua, utilizando un hisopo, que usted ya lo han oído mencionar, que era de madera de cedro, ¿cierto? Madera de cedro, el hisopo, permítame que se me fue ahí, son tres ingredientes, tres materiales. Escarlata, perdón. Ahí están los tres. Madera, hisopo y la escarlata. O una tela rojiza. Eso era lo que representaba el hisopo, y con eso se mojaba y se rociaba
hacia el inmundo. En el caso de que hace el sacerdote Eleazar hacia el pueblo, lo hizo 7 veces. 7 veces. Todo eso era simbólico, porque realmente desde esas lejanías para echar agua hacia todo el pueblo, no, era simbólico todo esto. Amén. Así que, hermanos, el agua entonces purificaba. Tenemos también la provisión continua. Las cenizas se almacenaban para ser usadas cuando fuera necesario. No se necesitaba una vaca nueva cada vez. Ya que no era como los sacrificios, que cada vez que el hombre pecaba tenía que llevar un corderito y era cordero por pecado. Así que si él pecaba 3, 4 veces al día, 3, 4 veces al día, tenía que llevar un sustituto. Eso realmente se hacía un poco difícil. Pero en este caso no se necesitaba una vaca para la purificación del inmundo. Digamos, para cada caso una vaca. No, una sola vaca era suficiente para mucho tiempo. Para meses o años, qué sé yo. Porque la ceniza estaba guardada ahí y ahí se sacaba por poquitos para el agua y con el agua se rociaba a los inmundos. Amén. Purificación por muerte. Es decir, se utilizaba específicamente para quien tocaba un cadáver representando la contaminación más grave. Superioridad del sacrificio de Cristo. Así como las cenizas de la becerra purificaban la carne, la sangre de Cristo purifica la conciencia. Allá una purificación en la carne. Acá una purificación que nosotros llamamos espiritual, del alma, en la conciencia del hombre, en el corazón del hombre. Amén. La sangre de Jesucristo es tan efectiva, hermanos, que hace lo que ningún detergente, por fuerte que sea, puede hacer. Porque es la única que emblanquece o pureza o le da pureza al alma. Amén. Hebreos 9, 13 y 14, vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera, hablando el escritor a los hebreos, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, esa ceniza se estaba refiriendo a la de la vaca alazana. La ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios perfecto, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado para servirle al Dios vivo. Amén. Al Salvador, al Señor. Ahora,
La vaca alazana debía ser quemada. Porque en los sacrificios ustedes saben que de la carne comía el sacerdote y los hijos del sacerdote. Esta sí tenía que ser quemada totalmente. Cuando la vaca fuera quemada, el sacerdote también pondría madera de cedro e hisopo y escarlata dentro del fuego. Es decir, se mataba la vaca y después de lo que ya hemos hablado, entonces el sacerdote le prendía fuego, completica, con la cabeza, el cuero, la carne, huesos, hasta el estiércol. ¿Sí lo leímos así? Toda, completica. Era quemada. Y cuando la vaca estaba siendo quemada ahí, entonces el sacerdote tomaba el cedro, el hisopo y la escarlata y la tiraba sobre la vaca y todo eso se quemaba, se consumía ahí. Porque es que esos elementos tienen también un significado. Amén. Miremos entonces lo que dice Levíticos 14, versículos 4 al 6. Cada uno de estos tres elementos se utilizaba en la ceremonia de purificación de un leproso y cada uno tiene un significado especial. Dice la cita bíblica: el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Bueno, ahí hay otra enseñanza, porque ahí son 2 aves, una muere y la otra queda viva. Con la sangre de la muerta es empapada la avecilla viva y viva es suelta y ella se va al desierto, llevando sobre sus alas la sangre. Hay una imagen de Cristo que murió, derramó su sangre y el que resucitó y ascendió a los cielos. Sabe que Cristo lleva las heridas. Por eso cuando Él regrese y se presente ante la nación de Israel, Él va a mostrar sus heridas en las manos y en su costado. Y ellos van a preguntar: ¿y qué heridas son esas? Sencillamente ustedes, mis paisanos, amigos, me hirieron. Es ahí cuando Israel se va a convertir a Dios, porque van a creer, van a entender. Y habrá una gracia salvadora para Israel. Porque en todos los tiempos ha habido una gracia. Una es la gracia salvadora para nosotros y otra es la gracia para Israel cuando ellos se vuelvan a Dios. Amén. Entonces, lo que quiero mirar aquí es lo del cedro, el hisopo, digamos, y la grana o escarlata. Dice: la madera de cedro es resistente a las enfermedades y a la putrefacción y es bien conocida por su calidad. La madera de cedro es una de las maderas más finas. Preciosidad, fragante aroma, donde la polilla muy poco carcome. Y eso habla realmente de la humanidad de Jesús o del ser humano, del hombre. De todas maneras, la madera la afecta el fuego.
Usted sabe que se quemó con la vaca alazana. El cuerpo es frágil y en cualquier momento perecemos, nos morimos, ¿verdad? Cristo tomó carne y sangre semejante a la nuestra, como un humano, y como un hombre murió en la cruz y fue sepultado. Pero como Él es Dios, no solo es hombre, entonces al tercer día se levantó con poder, venció la muerte, derrotó el sepulcro, lo venció, derrotó la muerte y se levantó victorioso diciendo: he aquí el que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. El hisopo se usaba para la ceremonia de purificación de los leprosos. Por eso David pidió a Dios: purifícame con hisopo. En el Salmo 51:7, ustedes conocen bien. Además, en la cruz se le ofreció a Jesús beber de una rama de hisopo. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor dice: tengo sed? Y entonces fueron y buscaron ese vinagre, el vinagre y con hiel amargo. Y con una hoja de hisopo untaron y le llevaron para que bebiera, pero como él no bebía, entonces con ese hisopo, esa rama de hisopo, le untaron los labios. Eso lo dice Juan 19:29. Si quiere, vamos a leerlo. Juan 19:29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. El escarlata, el color de la sangre, primero se usaba en las cortinas del tabernáculo. Los que han leído la Biblia saben, Éxodo 26:31, voy a dar la cita, no vamos a leerlas porque nos detenemos más, pero en las cortinas, ahí estaba el blanco, el azul y el escarlata o rojo. Número 2, en las vestiduras del sumo sacerdote, Éxodo 28:5 al 6, ahí también entre todos los colores iba el color escarlata o rojo. Número 3, se utilizaba ese color para cubrir la mesa de los panes de la proposición, según Números 4:8. Número 4, el color de la túnica del rey también era escarlata, que los soldados romanos le pusieron a Jesús en forma de burla, burlándose de él, le colocaron un manto escarlata o rojo. Mateo 27:28. Según el diccionario, ¿qué es? Spurgeon, colóqueme ahí, hermano, ¿cómo se lee ahí? Spurgeon, hermano, mi secretario que me ayuda. Spurgeon. Yo di Glenn ni Mu. Entonces dice así: según Maimónides, la madera de cedro se tomaba en troncos, eran unos tronquitos de cedro, no era cosa grande, porque era para hacer como un manojito ahí.
troncos y se ataba alrededor con hisopo y después se envolvía todo en escarlata, o sea, en el rojo, la tela roja, de modo que lo que veía el pueblo era el escarlata, que era a la vez el emblema del pecado y de su castigo. Entonces no miraban tanto el cedro y el hisopo, sino la tela roja. El agua y la ceniza, esta agua de purificación era necesaria debido al pecado y sus muchos efectos. Porque el pecado hace grandes daños. No crean, hermanos, que el pecado es fácil de manejarlo. El pecado trasciende y hace estragos. El tipo más serio y obvio de impureza humana era la causada por la muerte. Cualquiera que tocare un cadáver o un hueso humano o una tumba o entrar en la tienda de un muerto quedaba impuro. Es lo que dice Números 14:16. Entonces era necesario la purificación. ¿Cómo se hacía? Con la vaca alazana, con la ceniza de la vaca alazana. Que no eran muchas las que se sacrificaban. Casi la Biblia no habla del sacrificio, habla de matarla. Mientras que las otras ofrendas en el altar de sacrificio se habla de sacrificio. No sé qué diferencia hay entre matar y sacrificar, pero la Biblia lo establece así. Creo que matar era algo como de un golpe, qué sé yo, algo así, lo matás. Por eso dijo el Señor, no matarás. Mientras que el sacrificio como que era algo lento, algo que se iba dando en sufrimiento, como en el caso de Jesús. Empezó a cargar la cruz y ser maltratado, escupido y fue azotado y todo hasta que llegó a la cruz y se fue muriendo lentamente. Mientras que el matar es como algo instantáneo, ¿cierto? Creo yo así, ustedes son más inteligentes que yo. Bueno, entonces la vaca alazana no era sacrificada y no matada, y después de muerta era que ya era quemada. Vean ustedes que no la quemaban viva, porque ahí sí hubiera sido un sacrificio, ¿cierto? Mataban primero. Entonces la ofrenda de la vaca alazana y el agua de purificación son una poderosa imagen de la obra perfecta de Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan lo que el Señor dijo? A mí no me quitan la vida, porque yo tengo poder de ponerla y tengo poder de volverla a tomar. Él puso su vida voluntariamente. Primero, como la vaca alazana, Jesús fue rojo en su sacrificio, es decir, bañado en sangre, porque la corona de espinas hacía que la sangre corriera por sus mejillas, la sangre de los azotes que rompían la carne y la sangre salpicaba. Si todo su cuerpo fue bañado en sangre, desde las manos allá colgado, corría la sangre hasta los pies. Así que como la vaca alazana, Jesús en su muerte fue bañado de un color rojo que se llama sangre. Dos, como la vaca alazana, Jesús era puro y sin mancha. A él nadie le podía acusar de pecado. ¿Quién me acusa de pecado? Número 3, como la vaca alazana, Jesús nunca estuvo bajo el yugo. Amén. Jesús, libre, puro, no estuvo bajo el yugo del pecado.
Es decir, no lo vivió, no lo practicó. Porque algunos dicen, hermano, pero es que la Biblia dice que Él cargó nuestros pecados y que por nosotros lo hizo pecado. Eso ya es otra cosa. Pero en su vida Él fue puro y santo, libre del yugo del pecado. Número 4, como la vaca alazana, Jesús fue sacrificado fuera del campamento. ¿Sí recuerdan todo eso que lo leímos? La vaca alazana no la mataron en el altar de sacrificio, la sacaron fuera del campamento y allá afuera la mataron. Entonces, Cristo Jesús también padeció fuera del campamento. Hay un versículo por ahí en Hebreos, si usted me lo llevan a buscar, que no lo escribí acá. Dice que así también Cristo padeció fuera del campamento. El primero que lo encuentre en Hebreos. ¿Cómo? Hebreos 9. Bueno, esta es una escuela. A ver, estudiantes. No llega. Ahora que es tan fácil con ese celular buscar, ¿cierto? Hebreos 13:13, colóquelo, hermano. Ahí está, 12. Por lo cual también Jesús, como la vaca alazana, para santificar al pueblo o purificarlo de la inmundicia, mediante su propia sangre, padeció fuera del campamento, murió fuera del campamento. ¿Y ustedes saben dónde murió Jesús? No murió en Jerusalén, fuera de la ciudad, en un alto, en una roca, que tenía una imagen como de una calavera, por eso llaman el monte de la calavera. Tenía una imagen como una calavera. Ya en ese alto, en esa calavera, allá fue donde mataron a Jesús. Padeció fuera del campamento. Oh, hermano, qué precioso es todo esto realmente cuando uno estudia la palabra de Dios. Número 6. Como la vaca alazana, Jesús fue completamente ofrecido, todo. Al igual que la vaca, desde sus cuernos, cabeza, cuero, huesos, carne, sangre, estiércol, todo. Jesús fue ofrecido totalmente. Porque es que algunos creen que no, que Jesús siendo Dios, ¿cómo se iba a dejar morir? No, algunos creen que fue una, ¿cómo se dice? Es una forma de simulacro, que nos engañó en ese sentido, digamos, que Él no murió. Hermano, Jesús murió como mueren los mortales. Todo. Es que de Dios murió lo que podía morir, porque Dios tomó carne y sangre, lo que dice la Biblia. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó también de lo mismo, tomó. Amén. Y era la forma en que Dios podía reconciliarnos, porque Dios como Dios, que es espíritu, no muere. Pero al tomar carne y sangre, entonces como hombre murió. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Entonces Él fue ofrecido completamente. Número 7. Como la vaca alazana, el sacrificio de Jesús es eficaz para todos. Recuerde que con una vaca era suficiente para la purificación del pueblo.
y duraba mucho tiempo. Esa ceniza era suficiente. Así que no habían muchos sacrificios. Hermanos, el sacrificio de Cristo satisfizo la justicia de Dios de tal manera que no hay necesidad de muchos sacrificios por el pecado del hombre. Con un solo sacrificio perfeccionó nuestra salvación y con un solo sacrificio nos perdonó, nos salvó a todos. Amén. Al igual que el sacrificio de Jesús, que era para todos, incluido el extranjero y el forastero que había en casa. Hasta el extranjero y forastero alcanzaba esa purificación, hablando pues del pueblo de Israel. Eso quiere decir que la sangre de Cristo es suficiente para todos. La sangre de Cristo no solo nos lava a nosotros, nos limpia del pecado, porque es el recurso que tenemos los cristianos, porque fallamos. Y cada vez que fallamos, acudimos, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lávame, lávame, Señor. Amén. Pero el extranjero también alcanzaba, así que esta sangre alcanza al extranjero, al de afuera, el forastero. Amén. No tiene limitación. Si todo el mundo se consagra o se arrepiente y se vuelve a Dios, la sangre es suficiente para los 7,000 millones y más de habitantes que hay sobre la tierra. Amén. Y termino. Conclusión. Quiero que miremos estos datos porque me llama la atención. Yo estaba escuchando un predicador, pero era de los, ¿cómo se llama esto? De los judíos. Un rabino. Gracias, hermano. Por eso cuando usted no está, me hace falta. Un rabino, y él estaba hablando precisamente de esto, de la vaca alazana. Y entonces le escuché que él dijo que en Estados Unidos hay una cría, o digamos una raza de vacas alazanas o rojizas, digamos. Y que ya hay judíos que compraron 4 novillas y se las llevaron para su tierra, para Jerusalén. Es decir, que se están preparando para tener una raza bien pura, porque es que esa vaca alazana tenía que ser perfecta. Una raza bien pura, bien rojiza, sin un pelo blanco o negro, bien como dice la Biblia. Y eso se están preparando ¿para qué? Para la purificación a fin de construir el tercer templo en Jerusalén. Entonces yo tengo estos datos, se los voy a compartir con ustedes. Dice, según la tradición judía, se han sacrificado un total de 9 vacas alazanas. Así que la que viene sería la 10ª vaca en toda la historia de Israel. A lo largo de los siglos, Israel anhelaban regresar a su tierra, construir el tercer templo en Jerusalén y restaurar el culto. En 1948, la nación judía renació proféticamente, según Isaías 66, 7 y 8, como el Estado de Israel. Démele clic a la banderita. Como el Estado de Israel. Desde 1967, oído esto, desde 1967 existe en Israel un movimiento para reconstruir el templo sagrado, o sea que ellos ya están listos. He oído que tienen todos los materiales listos.
No es sino que se le dé paso y ellos van a reconstruir el templo en poco tiempo. Entonces, esto me llama la atención. Los judíos deben purificarse para construir el tercer templo en Jerusalén. ¿Y cómo se purifican? Con agua y ceniza de una vaca alazana. Y si ya están preparando la raza, purificándola, eso me dice que el regreso de Cristo está pronto. Y aunque no sabemos el día ni la hora, sin embargo, Dios sí habla de señales. Y esa sería una señal. Amén. Y ya están preparando, según información, con la vaca alazana para iniciar el proceso de purificación, la vaca roja, a fin de reconstruir el tercer templo. Todo esto indica que la venida del Señor Jesús se acerca. Preparémonos, hermanos, porque a la hora que no penséis, vendrá vuestro Señor. Mateo 24, 44. El Señor de gloria está a las puertas. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No es tiempo de dormir, no es tiempo de perder, es tiempo de aprovechar, porque los días son malos. Pero nosotros aprovechamos el tiempo. Nosotros estamos a la espera de que un día el Señor nos levantará de esta tierra. Y para eso hay que estar en vela. Santifíquese, purifíquese, consagres, sé santo, cada día más santo. Porque el Señor viene. Y viene por una iglesia que santa, santa, hermanos, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante.